Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Soy licenciada en nutrición, mi nombre es Sujei Silva. El día de hoy les voy a hablar cómo se genera una contracción muscular, cómo es que obtenemos la energía a través de los alimentos, cómo se genera la adrenalina y el cortisol. Bienvenidos, sigamos adelante. Bien, vamos a comenzar. Para poder generar una contracción muscular, primero tenemos que comenzar con un estímulo. Un estímulo lo vamos a obtener a través de nuestros sentidos sensoriales, como es la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Cuando nosotros percibimos un estímulo visual, hacemos la captación de imágenes. Esas imágenes van a viajar directamente a lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico las manda al lóbulo occipital de nuestro cerebro, donde se encuentra una relación de imagen. De ahí la va a enviar directamente a lo que es la neurona motora, donde va a recibir la señal. Esta neurona se encuentra situada en el surco medio de nuestro cerebro, a un lado del lóbulo parietal. La neurona, la principal función es transmitir el impulso hacia nuestros músculos y las glándulas. Esta neurona está compuesta por un núcleo donde guarda toda la información. Dendritas es donde hace la conexión con otras neuronas, y un axón que contiene microtúbulos que se llaman vainas de mielina, por donde se va a transportar la acetilcolina. Y finalmente la terminación del axón, donde se hace la unión con el músculo. Como habíamos mencionado, la neurona cuenta con el axón, y dentro del axón tiene microtúbulos de vaina de mielina. Esos microtúbulos tienen dos proteínas que van a transportar la acetilcolina. Esas proteínas se llama quinesina. La quinesina va a transportar la acetilcolina desde el núcleo de la neurona, hasta el músculo. A ese transporte se le llama transporte arteriógrado. Va a viajar 400 milímetros por día. Después, cuando ya la acetilcolina fue utilizada, va a haber la otra proteína que la va a llevar de regreso, que se llama dineína. La dineína la va a llevar a través de las vainas de mielina y la regresa nuevamente al núcleo de la membrana. A ese transporte se le llama transporte retrógrado y viaja de 0.5 a 1 milímetros por día. ¿Cómo se conduce el impulso o ese estímulo? Se conduce a través de la interacción de los iones de sodio y de potasio que se encuentran dentro de la membrana. A esto se le llama un potencial de membrana. Cuenta con canales de compuerta de sodio, canales de compuerta de potasio, la bomba sodio-potasio, que hace el intercambio de iones de sodio y de potasio y regula estos minerales cuando existe la contracción. Siempre dentro de nuestra membrana, cuando está en reposo, se va a encontrar a menos 90 milivoltios. Cuando llega un estímulo a nuestra membrana, esto va a pasar de menos 90 a menos 65 milivoltios, llamado despolarización, donde se van a abrir los canales de sodio, y de ahí va a pasar a más 35, el potencial de acción máximo, donde se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. De ahí pasa a menos 70 milivoltios, se le llama repolarización. Y finalmente el periodo refractario, donde la membrana vuelve al reposo, o si hay otro estímulo se vuelve a dar la despolarización. En resumen, podemos observar que el potencial de membrana genera despolarización y repolarización para ir caminando y transportar el impulso a través del axón con las proteínas que es la quinesina y la dineína, que las van a transportar la acetilcolina hasta el músculo para provocar así la contracción muscular. El músculo está formado por un tendón que se une al hueso. También tiene fibras musculares, y en esas fibras musculares podemos encontrar
la unidad funcional del músculo, que se llama sarcómero. Ese sarcómero está compuesto por filamentos de miosina y de actina. La actina también está compuesta por tropomiosina y por troponina. Cuando el impulso llega al sarcómero, libera lo que es el sodio. Libera el sodio para así poder abrir los túbulos T y se libera la salida de calcio. El calcio es un mineral que va a ayudar a que se haga la contracción. ¿Por qué? Porque va a ser transportado, va a caminar, se va a pegar a la troponina C, después a la troponina I y luego a la troponina T. Para que ahí haya un desplazamiento, mueva la tropomiosina y así la miosina se una a la actina. Cuando esto pasa, cuando hay esa unión de actina con miosina, se libera el ATP y se convierte en ADP. Cabe resaltar que la alimentación y la dieta son muy importantes porque lo que son las proteínas, los minerales, los vamos a obtener a través de nuestros alimentos. Y de ahí vamos a mejorar todos los procesos químicos del cuerpo, porque estamos obteniendo lo que son los minerales como el sodio, el potasio, el calcio. Vamos a regenerar proteínas, en este caso, para nuestro músculo. Bien, ahora vamos a ver cómo se obtiene el ATP o la energía que utilizamos en el músculo. Primero vamos a observar que la glucólisis es un proceso donde vamos a degradar la glucosa. De ahí la glucólisis, lo que vamos a obtener es el piruvato, pero el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs, tiene que ser oxidado antes de entrar al ciclo de Krebs. Se oxida y se convierte en acetilcolina. De ahí hace las 10 reacciones químicas que hay y libera lo que son iones de hidrógeno, que los va a mandar a la cadena de transporte electrónico o a la cadena respiratoria, donde se va a generar 36 ATP en total. Para así, ese ATP es la energía que utilizamos cuando se hace la contracción muscular. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la glucólisis. Esto ocurre en el citoplasma. Para generar la glucólisis necesitamos una molécula de glucosa. Esa molécula llega y a través del ATP, con la ayuda del ATP, nos va a donar un fosfato y de ahí se convierte en glucosa 6-fosfato. El siguiente paso, solamente hay un cambio de estructura donde se convierte a fructosa 6-fosfato. De ahí otra vez el ATP le dona un fosfato y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Esa estructura se va a dividir en dos, un gliceraldehído y una diacetona. Pero al final la diacetona se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. De ahí pasa a una secuencia de reducción, donde la respuesta final son los piruvatos. Como habíamos visto, antes de que entre el ciclo de Krebs, el piruvato debe de ser oxidado y se cambia y se transforma en acetilcolina. La acetilcolina se une al oxalacetato para formar citrato. De ahí se hacen las 10 reacciones que va en el ciclo de Krebs. Durante estas 10 reacciones, lo único que va a generar son la liberación de iones de hidrógeno. Esos iones de hidrógeno se van a generar a través de la deshidratación y hidratación de la glucosa. Y este intercambio se produce en lo que es la mitocondria. Bien, ahora vamos a hablar lo que son los NAD y los FAD. El NAD es la nicotinamida adenosín-dinucleótido y el FAD el flavin adenosín-dinucleótido. Estos van a transportar los radicales de hidrógeno a la cadena respiratoria, se unen y se transportan a la cadena respiratoria. Aquí tenemos lo que es la cadena respiratoria.
Si se fijan, aquí llega un NAD, dona un hidrógeno, lo pasa a un citocromo por medio de la oxidación y la reducción, lo pasa a la enzima Q10 y de ahí otra vez lo pasa a otro citocromo donde genera otra oxidación y reducción, de ahí lo pasa a la enzima ATP sintetasa y finalmente esto se convierte de ADP en ATP. El ATP es la energía que se está utilizando para la contracción muscular. Todo esto se lleva a cabo en la membrana interna de la célula. ¿Y cómo ocurre todo esto? Pues las hormonas son las encargadas de llevar y traer la información para encontrar el equilibrio o la homeostasis en nuestro cuerpo. Estas hormonas generalmente se generan en las glándulas endocrinas, se liberan al torrente sanguíneo cuando hay algún estímulo o cuando se necesitan o son necesarias en nuestro cuerpo. Su acción es la secreción, el transporte sanguíneo y la acción sobre el tejido blanco. Estas hormonas, la función que tienen es regular el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Ellas tienen una comunicación especial que se comunican entre ellas. A estas formas de señalización química son diferentes. Una es la endocrina, de glándula a glándula. Esa comunicación así se va a dar. De ahí sigue la neuroendocrina, que es la neurona, la hormona y el tejido blanco. Enseguida sigue la parácrina, donde la señal actúa sobre las células vecinas o en la misma región. Y finalmente la autócrina, cuando la célula trabaja para la misma célula o recibe la señal en la misma célula, no la envía a otro lado. Por su estructura también se clasifican en proteica, compuesta por aminoácidos, esferoidales, compuesta a base de esteroidales, y la amínica, derivada de un solo aminoácido. Y también en estas hormonas pues interviene un factor de secreción. Para que sean secretadas tenemos que tener el estímulo, y esos estímulos, los factores se clasifican en retroacción negativa, cuando la hormona reduce la secreción hormonal; retroacción positiva, cuando la hormona aumenta la secreción hormonal; y las variantes cíclicas. Esto tiene que ver con la luz, los ritmos estacionales como la primavera, el invierno, el otoño, los ciclos menstruales y el ciclo del sueño y el despertar, o puede ser también el ciclo circadiano. Bien, ahora vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales las vamos a encontrar en los riñones, en la parte superior. Se van a dividir en dos partes. Cuando hacen un corte transversal de una glándula suprarrenal, vemos que tiene una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Bien, en la corteza suprarrenal se divide en algunas zonas. Cada zona tiene secreción de diferentes hormonas. En este caso, la zona glomerular va a liberar los mineralocorticoides, la zona fascicular los glucocorticoides, la zona reticular los esteroides sexuales. En la médula suprarrenal, ahí vamos a encontrar la secreción de adrenalina y noradrenalina. Ahí es donde podemos transformar y después se excreta lo que es la adrenalina y noradrenalina cuando el cuerpo tiene una situación de alarma o de estrés. Entonces comenzamos con la médula suprarrenal. Como mencionamos anteriormente, aquí se liberan catecolaminas, que es la adrenalina y noradrenalina. Para llegar a convertirse la adrenalina, pues es muy importante también en este caso la alimentación para obtener un aminoácido que se llama fenilalanina.
esa fenilalanina también va a llevar un proceso para poder llegar a adrenalina. Y aquí comienza la fenilalanina, donde en el hígado va a llevar un proceso. Este proceso actúa sobre la hidroxilasa de la fenilalanina presente en el hígado, convirtiéndolo con la ayuda de la tetrahidrobiopterina en tiroxina. Después la tiroxina va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a lo que son las glándulas suprarrenales, metiéndose directamente a las células cromafiles, donde se va a dar la síntesis de catecolaminas, como habíamos mencionado, noradrenalina y adrenalina. Cuando la tiroxina llega a las células cromafiles, por medio de una enzima que se llama tiroxina hidroxilasa, se convierte a dopa. Después, la dopa sufre una descarboxilación y con la ayuda de la vitamina 6 pasa a dopamina. Después la dopamina con la hidroxilasa y la vitamina C pasa a noradrenalina, y la noradrenalina por medio de un grupo metil que se le une, el ácido fólico, pasa a lo que es la adrenalina. Esta adrenalina, para ser excretada de la célula de la médula suprarrenal, tiene que haber la entrada de calcio en esta célula para que la adrenalina sea excretada y entre a sus receptores de adrenalina. Son dos tipos de receptores los que la va a recibir. Uno es el alfa y otro es el beta. El alfa 1 es el receptor adrenérgico vasodilatador. Aquí es el que se encarga de dilatar lo que son las arterias, las pupilas y los alvéolos. Por eso cuando una persona está asustada o algo, empieza a respirar más fuerte, su presión aumenta. El alfa 2 inhibe la adenilatociclasa, y todos los beta 1, beta 2 y beta 3 son los que van a activar la adenolatociclasa para producir la energía, porque obviamente cuando estamos en una situación de estrés, lo que más se requiere es energía. Cuando tú estés estresado o pasas un susto, esto se activa, y para desactivarlo lo utiliza la alfa 2. Bien, ahora vamos en la corteza suprarrenal. Ahí dijimos que hay varias fases, donde está la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Bien, a la que nosotros vamos a llegar es la zona fasciculada, donde se secreta el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Bien, pues es una hormona esteroidea porque está hecha a base de colesterol o de grasas. Por eso es importante en nuestra dieta también consumir las grasas. Está secretada por la glándula suprarrenal y se secreta en una situación de estrés. Estrés como de no dormir, de tener mucho trabajo, el tráfico, problemas de la familia, etc. Como bien dijimos, este es el proceso que genera para llegar al cortisol. Primero es el colesterol, el de colesterol. Después pasa a pregnenolona, es una prehormona. De ahí pasa a progesterona, que es una hormona pro de la gestación. De ahí pasa a la aldosterona y finalmente llega a ser cortisol. Cuando esto no es utilizado, se genera la testosterona o el estrógeno, que también son hormonas que están hechas a base de grasa o de colesterol. ¿Cuál es su función del cortisol? Principalmente regula los niveles de glucosa en sangre, ayuda a la producción de insulina y ayuda a la producción de glucagón. Cuando vemos que hay mucha glucosa en sangre, el cortisol actúa para que en el páncreas haya una secreción de insulina. Y si no hay insulina y no tenemos glucosa, actúa sobre la producción del glucagón que se encuentra en el hígado.
Bien, aquí vemos una situación de estrés que va a captar nuestro cerebro, de ahí nuestro cerebro manda la señal directamente a la glándula suprarrenal para que genere cortisol. Cuando se genera cortisol, aumenta la glucosa en sangre. A esto se le llama hipercortisolismo. ¿Qué causa el hipercortisolismo? Bloquea la hormona de crecimiento, la disminución muscular. Aquí las personas que hacen ejercicio, en vez de aumentar el músculo, si están estresadas, lo van a disminuir. Controla la T3 y la T4. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gasto calórico solamente se utiliza el 10% y lo demás lo convierte en grasa. Por eso una persona cuando está estresada es difícil de que baje de peso. Al contrario, aumenta de peso. Hay disminución de las hormonas de la TSH, la LH, la FSH y la GH. Hay aumento de presión ocular y úlcera péptica debido al estrés. Bien, existen algunos generadores de cortisol. El principal, como ya les había mencionado, es el estrés. De ahí puede causar estrés emocional, estrés por el trabajo. De ahí también un exceso de actividad física. El no dormir bien también genera demasiado cortisol. Y las consecuencias de tener un cortisol alto pues es la resistencia a la insulina, que bloquea los receptores de insulina y no se utiliza. Aumenta la grasa abdominal, hay retención de líquidos, también hay alergias y enfermedades inmunológicas, bajan las defensas y la masa muscular no aumenta. ¿Cómo podemos controlar el cortisol? Bueno, principalmente tenemos que ayudarnos a disminuir el estrés. ¿Cómo lo vamos a disminuir? Tratando de dormir bien, hacer ejercicio. Y lo más importante, siempre cuidar nuestra alimentación para así generar los minerales que se necesitan para que nuestro cuerpo esté siempre saludable. Bien, espero que les haya gustado. Les dejo aquí algunas de mis redes sociales si gustan comunicarse y espero que dejen un comentario o le den un like. Gracias.